Escucha en el Café Mañanero un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Con Ricardo Marín tenemos una cita todos los jueves y es importante porque tiene información de interés, de calidad sobre la diáspora colombiana en España, Europa y el mundo. Es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo, de manera que citarnos con Coles Red, es citarnos con la comunidad colombiana residente en el exterior. Es difícil decir en estos momentos cuántos somos, pero estaríamos hablando de unos 7 millones. Es muy complejo porque luego también es verdad que muchas personas, aunque tengan la cultura colombiana, tienen nacionalidad española, tienen otras nacionalidades. Es muy complejo eso de decir cuántos son los colombianos residentes en el exterior. En todo caso, sí podemos aproximarnos a la realidad de la comunidad colombiana fuera del país con Coles Red. Y además tenemos la posibilidad de adquirir un libro, Colombianos Invisibles, porque también hay crítica, hay análisis, hay estudio sobre los colombianos en el exterior. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti y para todos los oyentes de Latinos en la 107.9 FM. Y luego, pues también estamos ahora en DAT Plus, eh, que bueno, es cuestión de que nos busquen en ese nuevo sistema que representa la novedad en la radio a nivel internacional. Ya es muy popular en países desarrollados. Aquí en España se está incorporando y ya Latinos FM dispone entonces de la nueva tecnología radial. Después de la onda corta, onda media, los sistemas, en fin, llega la radio digital, DAB Plus, y allí estamos para que nos escuchen, especialmente en todo lo que tiene que ver con la comunidad valenciana a nivel territorial. Luego también estamos a través de internet, latinosfm.es. Tenemos también la aplicación, que es la mejor manera de seguirnos. Y estamos también en televisión. Luego, también el archivo se puede compartir en las redes sociales. Compartir y escuchar, por supuesto. En fin, son muchas las maneras, Ricardo, que hoy tenemos para llegar cuando se habla de la radio, porque algunos han llegado a pensar que la radio estaba acabada por la evolución de Internet, en fin. No, aquí estamos y más fortalecidos que nunca. Por cierto, Ricardo, esta semana, esta casa radial, Latinos FM, recibió un reconocimiento por parte del ayuntamiento de esta ciudad por nuestro compromiso, por la difusión cultural. Todo esto en el marco de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y haciendo memoria, Ricardo, creo que es el primer reconocimiento oficial que se le entrega a un medio de comunicación de carácter hispanoamericano o latinoamericano o que tiene contenido de interés para la población inmigrante. Felicitaciones nuevamente, Jorge, y pa'lante, y muchos más triunfos les esperan. Vamos a poner al día también a nuestros oyentes, desde luego, la invitación para que visiten Coles Red, eh, de un artículo que a mí me llamó la atención. No solamente recurrir a la novedad, sino que hay mucho más. Macabro e inhumano caso protagonizado por funcionarios de la Cancillería colombiana. ¿Qué ha pasado, Ricardo, como para que tú nos sorprendas con un titular de estas características? Sí, es muy triste, y el término macabro indica muchas cosas, pero quienes leen el artículo, quienes leen esa historia, podrán darse cuenta que realmente fue macabro, porque es macabro jugar con los sentimientos, jugar con el dolor de un muchacho de 32 años con una discapacidad física del 85% declarada legalmente en España y un 65% en Colombia, que su madre, la quien lo ha cuidado durante más de 30 años, toda su vida, donde se entregó por cuidar su salud, por tenerlo a él vivo, al día de hoy, pues falleció en el Ejido, en Almería. Falleció de cáncer, que la estuvo durante 3 meses postrada en un hospital hasta que falleció.
y pues obviamente ni él ni su tía, que es la unidad familiar que tiene en este momento en España, ya en Sevilla, ella trabaja en servicio doméstico y pues ya sabemos la discriminación tan tenaz que hay no solamente en salario, sino en trato para este gremio. Y pues no pueden realmente costear los gastos de la incineración. Y fueron al consulado y como novedad, como cosa rara, lo primero que le dice la funcionaria en el consulado en Sevilla, que llama Natalia, es que señora, lo siento mucho, pero no hay dinero. El presupuesto del consulado no alcanza para eso. Esta señora va, mira por todas partes a ver qué puede hacer, que no tiene para incinerar a su familiar, no puede dejarlo en el anfiteatro su cuerpo. Entonces empieza a recurrir a varias partes. El ayuntamiento le ayuda para que la funeraria le haga un descuento de 6.500 euros a 2.500, pero no tenía para pagar eso. Ella se comunica con Coles Red, le damos unas guías para que vaya al consulado y le diga por qué el Fondo Especial para las Migraciones devuelve 600 y pico de millones en un año y no tiene para ayudarle con 10 millones que le costaría la incineración de su señora madre. El consulado hasta ese momento no tenía ni idea que existía el Fondo Especial para las Migraciones. Le dio vueltas y vueltas y vueltas y después de 15 días mandó unos papeles al Fondo Especial para las Migraciones incompletos y después de 3 meses el Fondo Especial para las Migraciones se le devuelve diciéndole que tiene que realizar otras diligencias y anexar otros documentos al consulado. El consulado empieza a hacer las diligencias de que habla la resolución mediante la cual se le ordena a ellos qué es lo que tienen que hacer para poder soliviar esas ayudas a las personas. Y en una carrera, porque en 2 días lo hicieron, envían nuevamente los papeles al Fondo Especial para las Migraciones con un informe diciendo que la familia, el chico y la señora, su tía, están en una situación totalmente imposible de cancelar eso. Pues la respuesta del Fondo Especial para las Migraciones es que como ya se había pagado la incineración, entonces que ellos no podían dar dinero para nada de esas cosas y se la negaron. El Fondo Especial para las Migraciones a lo mejor está esperando que ellos decidieran si le daban o no ayuda. Y ha durado 7 meses para decirles que no. Como hubiera durado 7 meses para decirles que sí, pero no podía pretender que el cuerpo de la fallecida estuviera congelado en un anfiteatro, en una sala de estas, en la morgue, hasta que pagaran la incineración. Obviamente la señora, la tía del chico, se movió por todas partes y de a 200, de a 50, de a 300 euros logró conseguir los 2.600 euros firmando documentos donde consta que los debe y pagó la incineración. Y las cenizas están guardadas en un osario allá en, en el anfiteatro, en el cementerio, para que vayan a verlas porque no las llevaron para su casa. Estas cosas son atroces. Esto es una injusticia total. Miren, la solicitud para la ayuda se pidió en el mes de octubre del año pasado. Óiganlo bien, en el mes de octubre del año pasado se solicitaron 10 millones para incinerar un cuerpo de una compatriota colombiana y no los dieron. Y en diciembre de ese mismo año devolvieron 650 millones de los 700 que les había asignado el Estado al Fondo Especial para las Migraciones para ayudar, para que ayudaran precisamente en estos casos. Esto es una sinvergüencería, esto no tiene ningún nombre, esto no tiene perdón. Por eso vamos a oficiar a Cancillería para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar con copia a la Procuraduría, para que investigue a los funcionarios del Consulado de Sevilla y a los mismos funcionarios del Fondo Especial para las Migraciones, porque esto es realmente una injusticia, esto es un acto macabro, esto es un acto humillante que no podemos los colombianos residentes en el exterior seguir soportando. No se nos puede olvidar lo que dijo Willy Brandt. Permitir una injusticia es abrir el camino a las que siguen. Esto hay que denunciarlo y lo vamos a denunciar hasta las máximas instancias porque no se puede permitir. Muy triste el caso, Ricardo. Es el de, por aquí me habías compartido precisamente un teléfono, Ricardo, el de Luz Adriana, ¿verdad? Sí, correcto. Luz Ariana es la tía de este chico de David, que David llama el hijo de la fallecida. El que les digo yo que tiene una discapacidad del 85%, es una persona que no puede trabajar. Es una persona que desde la muerte de su madre entró en un estado de depresión supremamente avanzadísimo, donde tiene que estar 2, 3 veces por semana en la clínica
porque está realmente fatal ese muchacho, porque desesperado, porque no sabe cómo ir a pagar los 2.600 € que pidieron entre ambos a las personas prestado para pagar la incineración de su madre. Entonces, es un caso realmente duro, es un caso doloroso, es un caso lamentable, es una tristeza que en la institucionalidad colombiana ocurran estas cosas. Uno dice, en cierta manera, acepta cuando dice no hay presupuesto. Se dice, vale, y venga, no han de asignar presupuesto. Lo que no se puede aceptar es que una vez asignado presupuesto para esos casos, el Fondo Especial de las Migraciones se dé el lujo de devolver prácticamente todo el dinero que le dan, porque los consulados, la ineptitud, la mediocridad de algunos cónsules, como en este caso la cónsul en Sevilla, que por cierto está destituida y no sabemos por qué no la han sacado de ahí, pues como recordarán, en el mes de diciembre el Consejo de Estado declaró nulo el decreto que la nombraba. Pero resulta que como hay una norma que dice que ellos pueden seguir ahí mientras que hacen entrega de no sé qué cosas, eso es una burocracia, una dedocracia, para dejarlo más en el puesto y para que sigan comiendo la tetica del Estado, haciendo este tipo de atrocidades como las que les acabo de contar. Esa señora la declararon en el cargo, tiene que irse, y ya en estos días tiene que irse de ahí. Pero eso realmente es injusto lo que está pasando en el consulado en Sevilla, y que una funcionaria como Natalia, que por cierto no aparece ni siquiera en el listado de los funcionarios que están en la página web de ese consulado, le conteste de esta manera. Un consulado como Sevilla, ¿cómo es posible que no tenga conocimientos del procedimiento que deben seguir para ayudar a las personas, para oficiar al Fondo Especial para las Migraciones? Que no se les está diciendo que saquen dinero del bolsillo de ellos, no se les está diciendo que saquen dinero del presupuesto de los consulados, porque tenemos un presupuesto asignado especialmente para eso en Bogotá, en el Fondo Especial de las Migraciones. Pero ellos tienen que hacer una serie de diligencias acá que no demora más de 3, 4 días haciéndola y enviándolo al fondo. No pueden demorar en 7 meses para decirle a una persona sí o no le ayudan con la incineración de su familiar. ¿Cómo van a creer que en 7 meses un cuerpo va a mantener en la morgue sin incinerarse o sin darle sepultura, esperando que estos sinvergüenzas contesten? Esto tiene que tener un castigo de algún lado. Buenos días, Luz Adriana. Vamos a intentar contactar por acá. Ricardo, yo creo que alcanzas a escuchar. Luz Adriana, un gusto saludarte. Soy Jorge Rivera, un periodista de Latinos FM. Estamos en estos momentos en directo con Ricardo Marín, conociendo más acerca de tu caso. Disculpa que te llamemos así en directo, pero queríamos eh, conocer de tu propia voz. Ya estamos enterados de la situación, gracias a Ricardo, pero quisiera que nos contaras un poco la experiencia que estás viviendo con la solicitud de incineración que hiciste al consulado de Colombia en Sevilla. Sí. Sí, cuéntanos, por favor. Pues mira, hemos solicitado la ayuda y pues no ha podido ser, no la han podido brindar de ninguna manera. Sí. ¿Qué te han dicho últimamente desde el consulado de Colombia? Que no, que no es posible, que no es posible porque ya se hizo, o sea, que la relación ya estaba hecha, entonces pues no, en ese caso no, no nos podían dar el auxilio. ¿Y por qué solicitaste la ayuda, Adriana? La ayuda se solicitó porque no teníamos recursos, el seguro me falló, Santa Lucía me falló, me dijeron que no tenía la cobertura porque llevaba muy poco tiempo, el banco también, entonces me vi que no tenía cómo retirar a mi hermana del hospital. Entonces me empecé a llamar al consulado, me dijeron que no había dinero, y ya no tenía yo los recursos. Adriana, háblanos un poco acerca de tu hermana, cómo era su vida, cuáles eran sus condiciones. Pues mi hermana llegó aquí, una chica soltera con un niño con una discapacidad del 85% y ella pues llegó a España para poder ayudar a su hijo en Colombia, porque allá tampoco nunca le reconocieron nada al niño. Entonces, pues se vino a mejorar su vida, pero desafortunadamente enfermó. Enfermó en el año 2022, le diagnosticaron cáncer en la vesícula.
y pues empezó la quimioterapia y hasta el 13 de octubre que falleció. ¿Qué petición le haces en estos momentos al gobierno de Colombia, al presidente Gustavo Petro, ya que las solicitudes que has hecho a las instituciones en primera instancia, el consulado a su vez a la Cancillería, eh, ¿cuál es la petición que le haces en estos momentos al presidente de los colombianos? Al doctor Gustavo Petro que por favor le brinde a David esa ayuda para poder pagar el préstamo que se hizo para incinerar a su madre. Eso es lo que le pedimos al doctor, porque realmente hay que pagar el dinero, sí o sí hay que pagarlo. Y pues hay que pagarlo. A la funeraria ya se le pagó, pero con un préstamo, que eso fue lo que, ¿no? Que tuvimos que hacer. Entonces ahora la deuda hay Ah, que pagarla. sí, Adriana, ¿tuvieron que recurrir a la solidaridad para recoger esos 2.500 euros? Eh, Sí, 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 de Ricardo, verdad. Ricardo, estás escuchando a Adriana, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Conozco la historia, Adrianita. Muy buenos días. Gracias, corazón, por tener el valor de denunciar estas cosas públicamente. Y nada, como te decía, te seguiremos insistiendo. Y tú le pidas al presidente que obviamente te ayude en este caso. Yo quiero extenderle al señor presidente este llamado, no solamente para este caso, sino para que voltee los ojos hacia los colombianos en el exterior, para que se dé cuenta que este tipo de situaciones suceden permanentemente y los cónsules que él ha nombrado únicamente por dedocracia, por complacerse, por pagarles los favores que hicieron en campaña, porque no los ha nombrado por otra cosa, por solo conveniencia política, que por favor piense que esas decisiones le están haciendo daño, mucho daño a la gente de afuera, porque llegan personas que no conocen realmente sus funciones. Si Sí, este caso se hubiera manejado con la honradez, con la honestidad, con la lealtad, con los conocimientos propios de un cónsul realmente que supiera de esto, yo les puedo garantizar que esto en 8 días se hubiera resuelto a favor de la persona afectada. Pero no, la negligencia de esos cónsules, el señor Petro tiene que ponerse más en la mano en la conciencia y darse cuenta que esas decisiones suyas, lo único que están es haciendo un cambio, pero un cambio para peor en el caso de los colombianos en el exterior. Adriana estaba seguramente en el retorno no te llegaba, estaba diciendo Así. Ricardo. Sí, Vale. pero bueno, estaba refiriéndose a la situación que se está viviendo y bueno, la petición que le estás haciendo concretamente al presidente Gustavo Petro. Yo de todas formas lo veo bastante difícil, Ricardo, porque revisando los discursos del presidente Petro, me tomo la molestia de escuchar sus discursos íntegramente y este señor nunca, bueno, que yo por lo menos lo que yo he escuchado, que son muchísimos, se ha referido a los colombianos en el exterior, nunca ha anunciado un proyecto para los colombianos en el exterior. Los grandes olvidados de la administración Petro somos los colombianos en el exterior o empezamos por los colombianos en el exterior. Aún así, vamos a compartir esta entrevista con la Cancillería, con los consulados, a ver si le llega al presidente Petro y a ver si se acuerda de los colombianos en el exterior. Yo no sé por qué están pasando estas cosas, Ricardo, porque yo recuerdo perfectamente que hasta hace 2 años aproximadamente uno se acercaba al consulado con la documentación de la persona que había fallecido, expresaba su situación y al menos le cubrían los gastos de incineración. Se le pagaba a la funeraria. Últimamente me he encontrado este tipo de inconvenientes y no sabemos qué puede estar pasando. Lo triste del caso es que de acuerdo con la denuncia que hacías en el portal Cores Red, los consulados estarían devolviendo los recursos que se le asignan precisamente para estos menesteres, para estas necesidades, y esto se debería simplemente a una negligencia de los funcionarios. ¿Es así, Ricardo? Bueno, los consulados están devolviendo
presupuesto del que le asignan a ellos en general. Eso ha sucedido todos los años por diferentes razones. Devuelven una gran millonada entre todos los consulados. Pero en este caso específico, quien está devolviendo ese dinero es el Fondo Especial para las Migraciones, pero porque los consulados no acuden a ese fondo solicitando las ayudas que los ciudadanos vienen a plantearles, vienen a pedirles. No las plantean porque siempre dicen, no hay dinero. Resulta que si bien es cierto que antes de ir al Fondo Especial para las Migraciones, los consulados tienen que realizar una serie de acciones tendientes a darle solución con recursos o propios o acudiendo a diferentes entidades de la localidad donde se encuentren, a las organizaciones, a personas particulares, a la empresa privada, es decir, que ellos primero gestionen, que despierten y entiendan que ellos no están únicamente para firmar papeles y hacer trámites, sino para gestionar esas relaciones o que acudan a la embajada para que gestionen esas relaciones diplomáticas ante el Estado español, ante la dependencia que corresponda y hagan eso. Cuando ya agotan todas esas gestiones y no encuentran nada, entonces mandan esas certificaciones al Fondo Especial para las Migraciones con un informe final del consulado donde diga lo que se hizo, cuánto se consiguió o por qué no se consiguió y donde certifica que la persona se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad y que por razones humanitarias se le debe conceder esa ayuda. Ese documento lo hizo el consulado de Sevilla, sí lo hizo y lo envió allá a Cancillería, pero no le dieron credibilidad, tenía que anexarle documentos firmados por ONGs y por quién sabe quién más para poderle creer. No le creyeron a su funcionario, tenía que anexar pruebas, pero para no creerle se demoraron 3, 4 meses y se lo devolvieron para que lo hiciera. Pues claro, ¿quién va a esperar 3 o 4 meses a cremar un cadáver? Nadie. Tienen que acudir de alguna manera a pagar los gastos mientras que le resuelven eso. Y cuando lo resuelven negativamente, pues la persona queda jodida, queda embalada con unos créditos, con unos préstamos, porque no les están ayudando. Entonces es el consulado el máximo responsable de esto, pero también es la Cancillería, porque la Cancillería no ha querido sacar una directriz donde le recalque a estos sinvergüenzas cónsules, y me refiero a los que son sinvergüenzas, no a todos porque hay muy buenos, sino a estos que no conocen sus funciones o que conociéndola les importa un carajo porque son unos perezosos, porque llegaron a calentar un puesto, porque llegaron a vegetar en una oficina, no hacer realmente su trabajo, no hacer servir a los ciudadanos como es lo que se ordena por simple sentido humanitario. Por lo tanto, los consulados y la Cancillería tienen que promover esto no solamente entre los consulados, sino a los ciudadanos, hacerles pedagogía, socializar estas normas para que los ciudadanos sepan a qué atenerse, ir a reclamar con conocimiento de causa ante el consulado, como lo hizo Adriana cuando conoció lo de la devolución del Fondo Especial para las Migraciones. Entonces, es responsabilidad mutua de los respectivos consulados y de la Cancillería colombiana. ¿Tú ves, Ricardo, la posibilidad de que se pueda revertir esta situación, de que se pueda corregir, porque es un caso de negligencia materializado? ¿Y ves tú alguna intención por parte del gobierno de que la atención de los colombianos en el exterior pueda mejorar? Precisamente en tu más reciente artículo que publicas en Coles Red, te preguntas sobre la situación, la atención consular, por ejemplo, en Israel, ahora que el gobierno de Gustavo Petro decidió romper relaciones diplomáticas con ese país. Quisiera saber qué has encontrado en tus investigaciones. Lo primero, Jorge, es que no guardemos esperanzas de que este gobierno va a hacer algo por los más de 5 millones de colombianos fuera del país. No lo va a hacer. Aquí no va a haber ningún cambio a favor. Aquí todos los cambios que se han hecho desde este gobierno han sido en contra de los ciudadanos. Pero lo más horrible de todo esto, Jorge, es que aún hay unos poquiticos que siguen defendiendo el papel de este señor y de la representante a la Cámara en el exterior. Yo me refiero a la parte del exterior. Lo siguen defendiendo. Por eso es que los endiosamos, los convertimos en dioses y en dictadores. Los ciudadanos dándose en cuenta de lo que está ocurriendo y todavía le siguen aplaudiendo. No se sabe cuál es más sinvergüenza, si el que está allá sin hacer las cosas o el que le está aplaudiendo lo que no hace. Eso es radicalismo político. Antes de que me conteste lo de Israel, es importante recordar que tenemos nuevo canciller. El señor Álvaro Leiva se dedicó simplemente a ser un vocero de Nicolás Maduro en el exterior.
a luchar para que le levantaran las sanciones a Venezuela o a llevar mensajes de las FARC que le están incumpliendo, a abogar por Jesús Santrich, y en fin, por toda esa gente. Y se desentendieron por completo de la comunidad colombiana residente en el exterior. Lo digo porque no encuentro un solo proyecto para mejorar la atención de los colombianos orientado a mejorar la vida de los colombianos en el exterior. Ahora bien, vamos entonces con la situación de Israel. Recordemos que a raíz de la situación de Palestina reciente, el gobierno de Gustavo Petro decidió romper relaciones diplomáticas con Israel. Hay una población colombiana residente en Israel, muy poca en Palestina o ninguna, que fue donde decidió ahora crear una embajada. También hay una comunidad de origen israelí muy importante en Colombia, pero ¿cómo están los colombianos en Israel, Ricardo? Miren, una cosa es que se rompan relaciones diplomáticas con los estados y otra cosa es que se retire el personal de las sedes consulares. La embajada es una cosa y el consulado es otro. La embajada es la que maneja las relaciones diplomáticas entre los gobiernos, cuestiones de negocios, de macroobras, de una cantidad de situaciones de política en general, entre estados. Los consulados son los que se encargan del contacto directo con los ciudadanos, de los trámites, prestarles los servicios. En verdad que el consulado es el intermediario entre el Estado y el ciudadano. La embajada no. La embajada lo es entre estados. Entonces, en las relaciones diplomáticas indican que las funciones de la embajada hacia el gobierno israelí, en este caso, dejan de funcionar. Ya no existe absolutamente ningún pedimento para que vayan a seguirse haciendo determinadas acciones con el gobierno israelí. Pero la atención a los ciudadanos continúa en el consulado. Esto es muy diferente a lo que pasó con Venezuela, porque es que en Venezuela no solamente se rompieron las relaciones diplomáticas, sino que el señor Maduro echó a los funcionarios consulares y diplomáticos de ese país, los echó. Dijo, tienen 24 horas para que se larguen de acá, y los sacó de ahí. En el caso de Israel, no. Entonces, las atenciones en el consulado en Israel, afortunadamente, sigue muy bien, de acuerdo a las informaciones que nos dan no solamente desde el consulado en Tel Aviv, sino en la Cancillería. Se No han comporta habido como un quejas estado de los ciudadanos en ese sentido. Sí, Ricardo, te decía que se comporta en todo caso como un estado democrático que es, y esas son las cosas que se valoran de Israel como estado. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el estado. Y qué bueno saber de que al menos el servicio consular se mantiene a pesar de que se han roto las relaciones diplomáticas entre los dos países. Esperemos que al menos se mantenga así, que no se deteriore. Esto Ricardo, puede llegar a más. Esto sí, puede llegar a más. ¿Por qué? Porque dependiendo la lengua del señor Petro, que cada rato con esa lengua viperina que tiene para referirse, para intrometerse en los asuntos internacionales, de mala manera, por cierto, porque está imponiendo su ideología, no con un razonamiento realmente que lo llegue a la hace con toda la humanidad. vida. Entonces, en ese caso, si no sigue soltando la lengua y sigue ofendiendo, nadie le quita que siga haciendo lo que está haciendo ante los organismos internacionales, ni más faltaba, pero que deje de ser tan bocón, que un presidente tiene que ser un poquito más cauto en lo que dice, más precavido. Pero si sigue en ese plan, mañana, pasado mañana, el señor asesino del gobierno de Israel va a hacer lo mismo que hizo el dictador Maduro, sacarlos, echarlos fuera de aquí. Y ahí sí que viene un problema gravísimo. Aunque no muy grave, bueno, sí, grave obviamente porque en Israel, según nos reportan, hay 2.200 colombianos registrados en ese consulado que coge la circunscripción del consulado en Israel que está en Tel Aviv, alcanza a coger, la circunscripción abarca los territorios palestinos, así estén invadidos por Israel, los abarca en cuestión de atención. Entonces, vamos a estar tranquilos que al menos en el consulado a nuestros ciudadanos se les está dando a los 2.200. Dice Cancillería que se prevé que hay 6.000.
ahí sí dice que se prevé que hay 6.000. Cuando cuando se le piden estadísticas de otros consulados, estrictamente se limita a dar los que están en el registro consular, pero esta vez sí le doy por decir que se presumía que habían más. Yo no sé si Ricardo, es que le interesa tenemos. demostrar más ciudadanos allí para poder justificar el hecho no sé, de más aportes o qué sé yo, pero el caso es que es muy extraño. Y aparte de eso, perdóname, Jorge, aparte de eso, la Cancillería dice que no tiene las estadísticas por edades ni por género. Eso es una gran mentira, porque en el registro consular las personas tienen que dar esos datos y Cancillería dice que no los tiene. Entonces, ¿qué datos tiene de los colombianos residentes en Israel? Una cosa, los 2.600, 2.500 colombianos, ¿te referías a los que residen en Cisjordania o en Israel? No, son La población 2.200. colombiana en Israel es superior. A ver, no, yo me refiero a la circunscripción que tiene el consulado de Israel. La circunscripción es la jurisdicción, el sector que abarca, los territorios que abarca. Y según la Cancillería, esos territorios son el pueblo, el país como tal, Israel, y lo que llaman los territorios de la Autoridad Nacional Palestina. O Hay sea, un que alcanzaría esa consulado Palestina, todos los a Israel y territorios. Palestina. Exacto. Ya. ¿Y ese consulado está en Tel Aviv o en Jerusalén? Está en Tel Aviv. Está también con la embajada Por en Tel cierto, Aviv. Pagan una millonada por el alquiler mensual de eso. No pagan 15.000 y pico y en otro 25.000 dólares. Estamos hablando de casi 40.000 dólares mensuales, 160 millones por dos consulados para atender a 2.200 ciudadanos. Tengo la lista también de los trámites que se han realizado en los consulados y realmente, si bien es cierto que así tenga que ayudarse a uno o a 100.000, hay que ayudarlos, pero es que hasta qué punto es justificable que haya una embajada en Israel y luego van a colocar otra embajada en Palestina para 2.200 ciudadanos. Es que ahí es donde no cabe en la cabeza lo mismo que están haciendo en Haití. En Haití montan una embajada en República Dominicana, montan un consulado en Haití, no funciona y ahora están pensando en montar una embajada dizque en Haití para darle el puesto a la señora que está de cónsul, que es una sinvergüenza que tampoco ha hecho nada en los 4 o 5 meses que ya posesionada. Entonces, esto realmente es que ya no tiene nombre. Yo no sé si es que el señor Petro no se da cuenta de estas cosas o quienes lo están acolitando Está le tapan pensando, esa situación, porque yo no puedo creer que este señor sepa de esto y siga adelante con esas bestialidades. no, luce, de verdad, parece que estuviera en otro planeta, en otra historia. Es un presidente que tiene un comportamiento extraño, llega tarde a las reuniones, cuando llega, ¿no? A veces ni siquiera llega. Y en fin, este es el gobierno de Gustavo Petro. Es una cosa indescriptible, pero sí muy preocupante.